Hoy es tiempo de hablar con un tipo con fama de duro, un tipo que cae muy mal en la Moncloa actual, al que no le tienen ninguna simpatía en la sede puticlub que el PSOE tiene en la calle Ferraz. Él tiene 51 años, es gallego, licenciado en Ciencias Políticas, creo que fue periodista hace ya mucho tiempo, ahora ya no es periodista, ahora es político. En la actualidad es el portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados y, según algunos, el hombre más importante del PP después de Feijóo. Bienvenido a Periodista Digital, Miguel Tellado. Bueno, menuda presentación, ¿eh? Sí. Bueno, le acaba de soltar usted, hace unas horas, a la cara a María Jesús Montero, vicepresidenta del gobierno de Sánchez, lo siguiente: usted es la dama de los seres y la señora de la trama. Textual, usted es la dama de los seres y la señora de la trama. Debo entender que va para adelante, como los demás. Bueno, es que María Jesús Montero, en los gobiernos de los que ha formado parte, siempre ha habido casos de corrupción. Ella fue la consejera de Hacienda en la época de los seres, 680 millones de euros de todos los andaluces defraudados que se gastaron en prostitución, en drogas, en cualquier cosa menos el fin adecuado, y ella es la ministra de Hacienda que se sentaba en el mismo Consejo de Ministros que el señor Ábalos, y yo estoy seguro que la señora Montero es conocedora de todo lo que se hacía desde el Ministerio de Transportes. Yo estoy seguro que la señora Montero era conocedora de la trama de hidrocarburos, que provocó un fraude a la hacienda pública, y estoy seguro que la señora Montero era conocedora de absolutamente todo lo que pasaba, porque si bien es cierto que lo que hacía el número 2 no lo podía hacer sin el conocimiento del número 1, yo estoy seguro que la ministra de Hacienda estaba al tanto de absolutamente todo. Al menos su jefe de gabinete sí, porque aparecen los papeles, mantuvo reuniones con los distintos afectados de esta trama y por lo tanto se le atribuye nada más y nada menos que haber hecho gestiones en favor de una empresa para librarle, bueno, pues de una sanción de Hacienda, ¿no? Bueno, pues todo eso se dilucida en 4 juzgados de nuestro país, en la Audiencia Nacional, en el Tribunal Supremo, en 2 juzgados de Madrid. Hay 60 personas vinculadas a esta trama, algunos cargos del gobierno de Pedro Sánchez o empresarios que trabajaban al servicio de esta trama, y por lo tanto yo creo que la señora Montero pasará a un juzgado, al menos a declarar en calidad de testigo. No me cabe ninguna duda, si no avanzan más las investigaciones. Y sin pasión y sin escorarme en absoluto, no es una persona me refiero a María Jesús Montero, no es una persona con un gran sex appeal, no es una persona con un carisma político notable, no tiene una enorme facilidad de palabra, incluso gestualmente, pues para hacer política y tal como funciona el mundo moderno, tiene algunas carencias. Y si encima tiene esta mochila, ¿por qué la promociona Sánchez? ¿Por qué su figura ha ido paulatinamente reforzándose? ¿Por qué? Bueno, María Jesús Montero, cuando se siente atacada, grita e insulta. Sí. Y eso pues no parece un comportamiento razonable para la vicepresidenta primera de un gobierno y ministra de Hacienda, ¿no? Yo tengo el convencimiento de que Sánchez no la manda a Andalucía porque cree que es la mejor candidata. Sánchez la manda a galeras, Sánchez la castiga, y la castiga porque probablemente ha visto algún movimiento que Sánchez ha interpretado como desleal hacia su persona, ¿no? Y por lo tanto, si la han nombrado ahora secretaria general del Partido Socialista en Andalucía, no es porque Sánchez crea que es la mejor persona para enfrentarse a Juanma Moreno. Es más, yo creo que Sánchez lo que quiere es que Juanma Moreno acabe con la carrera política de María Jesús Montero, y por eso la han puesto en ese cargo ahora. Otro que es una especie de misterio, por lo menos para mí como periodista, es García Ortiz, el fiscal general del Estado. Es evidente, bueno, primero está imputado, es evidente, por lo menos judicialmente, que borró pruebas, que intentó, lo ha dicho el juez hace unos días. Entonces, ¿por qué se mantiene? ¿Por qué no cae? ¿Por qué no lo quitan? Bueno, yo es que creo que el fiscal general del Estado, su fiscal, el de Sánchez, que diría el propio Pedro Sánchez, es el ministro 23
de Pedro Sánchez. Ya. Trabaja en favor del gobierno y desde luego ha traicionado la esencia del cargo que ocupa. El fiscal general del Estado lo que debe hacer es perseguir delitos, no cometerlos. Este fiscal hace meses que debería haber presentado su dimisión. Se aferra al cargo no solo por ambición personal, sino siguiendo el mandato de Pedro Sánchez. ¿Y por qué? Pues porque un fiscal general del Estado sin escrúpulos, sin respeto hacia la ley y que esté dispuesto a obedecer todas las órdenes del presidente del gobierno es tremendamente útil para Pedro Sánchez. Esta semana hemos conocido a través de un auto del Tribunal Supremo que borró mensajes de su teléfono para entorpecer la investigación policial. Sí, lo ha dicho el juez. Y eso, un auto que es demoledor. Eso tendría que haber provocado que, si no dimitió antes, dimitiese ahora, ¿no? Eso está tipificado, es obstrucción a la justicia. Impedir, dificultar una investigación judicial en curso. Yo creo que todo lo que ocurre en el gobierno de Pedro Sánchez es demencial, es inadmisible, y creo que este señor hace tiempo que debería haber dimitido. Creo que el fiscal general del Estado mancha el nombre de una institución al servicio de la democracia, como es la Fiscalía, y creo que los fiscales de toda España no merecen que el fiscal general del Estado esté bajo la sombra de la duda y esté imputado y se aferre al puesto a cualquier cargo. Creo que, bueno, hemos visto, ¿no?, como la Asociación de Fiscales ha pedido su renuncia, ha pedido su dimisión, porque en el fondo mancha el nombre de todos los fiscales de España sin ningún tipo de motivo, porque todos ellos son profesionales, tienen la desgracia de que el fiscal general del Estado no ha sabido estar a la altura del cargo que ocupa. Pero me da a mí la impresión de que no sale ni con disolvente. No sé si por órdenes de Sánchez o motu propio, pero que el momento que salga o aparezca lo que aparezca, si no se ha ido ya, no se va hasta que no lo manden, no sé, preso a Carabanchel. Bueno, ya no hay cárcel en Carabanchel, donde haya cárcel, que no sé dónde es. Sánchez tiene un problema, y es que como empiecen a dimitir, no paran. No, pero porque no si dimite el fiscal, otros miembros de su gobierno deberían tomar ejemplo. Sí. El señor Ángel Víctor Torres, que tiene 1000 sospechas sobre él, no debería estar ahí. La señora Francina Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados, tampoco debería seguir siendo presidenta del Congreso. Y por lo tanto, Sánchez a lo que tiene miedo es a que pueda haber una cadena de dimisiones si se precipita la primera. Y por eso protege a Álvaro García Ortiz, porque es verdad que es el primer servidor, no público, el primer servidor de Sánchez, y ha puesto una institución tan importante como la Fiscalía General del Estado al servicio del partido del gobierno y del propio presidente. Yendo a otro tema, se opone el PP rotundamente, y estoy usando una palabra que me parece que utilizó usted, a la condonación, a la votación, al cambio de deuda a Cataluña que plantea el gobierno Sánchez. Completamente. Pero rotundo. La quita de la deuda es una trampa, es una broma de mal gusto, es un insulto a las comunidades autónomas que el gobierno solo ha pactado con Esquerra Republicana de Cataluña. Y una cuestión tan importante como esa debería haber sido hablada, dialogada en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. No fue así. El gobierno traslada la propuesta una vez pactado con Esquerra Republicana de Cataluña a cambio de que ese partido mantenga el apoyo al gobierno de Pedro Sánchez. Es una broma, porque en realidad lo que se le está diciendo a las comunidades es, bueno, yo te quito la deuda y pasa a ser deuda del Estado, pero al ciudadano eso no le beneficia en nada, porque sigue siendo deuda pública que al final acabarán teniendo que pagar los españoles a través de sus impuestos, ¿no? ¿Cuál es la gran trampa de todo esto? Se le condona la deuda y las comunidades que más tienen es fundamentalmente por mala gestión de socialistas y es fundamentalmente por los delirios del independentismo. Y eso es una broma de mal gusto, que los españoles tengan que mancomunar la deuda de Cataluña, porque los independentistas han derrochado dinero público durante los años de esa ensoñación de la independencia de Cataluña, y que eso lo tengan que pagar los andaluces, los vascos, los gallegos, es una tomadura de pelo, y por lo tanto creemos que no es razonable. Pero esto además tiene una trampa, y es, mancomunamos la deuda,
para que la deuda de Cataluña pase a ser deuda de todos los españoles, pero eso sí, a continuación le damos a Cataluña el cupo, de forma que los ingresos de Cataluña son para Cataluña, pero la deuda de Cataluña es para todas las comunidades. Pero no es un mensaje fácil de transmitir. Bueno, yo creo que... He estado viendo los mensajes que salen de Moncloa, el argumentario que han pasado a los periodistas afines al régimen, y lo quieren o lo presentan como algo similar a quitarle la hipoteca. Y el mensaje es, ¿a usted no le gustaría que le quitasen la hipoteca? Sí. Pero es difícil. Yo creo que para ustedes tiene que ser... Bueno, encontrar un argumentario no es fácil. Hay que hacer un ejercicio de pedagogía y explicarle a la ciudadanía lo que supone esto. Todo lo que sale de la boca de María Jesús Montero o es una mentira o es una trampa, y en este caso es una mentira y es una trampa. Y por lo tanto creo que tenemos que hacer un ejercicio de transparencia y que la ciudadanía entienda todo esto. Pero aquí la deuda no se condona, la deuda no se elimina, simplemente se cambia de bolsillo. Y la deuda que tienen las comunidades se pasa al Estado, pero sigue siendo deuda y tendrán que pagarlo los ciudadanos a través de sus impuestos. Por lo tanto, beneficio para el ciudadano, ninguno. Beneficio político para Pedro Sánchez, que así contenta a los catalanes, a los independentistas, que quieren esto para seguir adelante con su ensoñación. Pero la realidad es que la trampa de todo esto es mancomunar la deuda de Cataluña y que la pague toda España, y a renglón seguido darle a Cataluña el cupo independentista para que los ingresos que recauda Cataluña de los catalanes se quede para la gestión de la Generalitat de Cataluña. Y eso no puede ser. Doy por supuesto que dentro del PP, son 11 comunidades autónomas las que gobierna el PP, no va a haber disensiones, es decir, no va a haber ni uno solo que por interés político local o temporal... Mira, las comunidades autónomas en España tienen un problema de financiación. Lo tienen todas. No tienen un problema con la deuda, tienen un problema de financiación. La deuda es la consecuencia de un mal sistema de financiación autonómica. Y por lo tanto lo que propone el gobierno es simplemente un parche que no resuelve el problema de nadie. Todas las comunidades autónomas en España están mal financiadas, porque el sistema que está en vigor, pactado hace ya bastantes años por el Partido Socialista y Esquerra Republicana de Cataluña, era un sistema que a priori solo beneficiaba a Cataluña y con el paso de los años ni siquiera a Cataluña. Y por lo tanto tenemos en España comunidades mal financiadas, sí, y que este es un melón que el gobierno tiene que abrir de una vez, pero sentar a la mesa a todas las comunidades y pactar criterios justos de reparto de una financiación autonómica que tiene que crecer, porque al final las comunidades autónomas son las que gestionan los servicios públicos más importantes de nuestro país. La sanidad, la política social, la educación, sí. Y eso requiere de una financiación garantizada, estable, continuada en el tiempo, que permita que esos servicios públicos mejoren año tras año. Sánchez lleva 7 años como presidente del gobierno, porque parece que llegó ayer, pero no, ya son 7 años un día, una condena para nuestro país, el mandato de Pedro Sánchez, pero la realidad es que en 7 años este problema, que es el fundamental en nuestro país, no ha sido abordado. El gobierno de España no tiene una propuesta para mejorar el sistema de financiación autonómica. Hablar de la quita es una trampa. Es una trampa porque es el impuesto revolucionario que pide el independentismo en Cataluña para mantener su apoyo a Pedro Sánchez. Y yo estoy seguro que los presidentes autonómicos del Partido Popular no van a caer en esa trampa. Ha dicho usted hace poco, tenemos que entendernos con Vox sin ningún complejo. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Fin de las hostilidades, no críticas de un partido a otro, el convencimiento de que al final, si se llega al poder, será en comandita. ¿Qué significa? Vox y Partido Popular somos dos partidos distintos, claramente distintos, pero compartimos un espacio ideológico y hay más puntos en común entre el Partido Popular y Vox que con el Partido Socialista de Pedro Sánchez. Es evidente, ¿no? Y nosotros, desde luego, estamos dispuestos a entendernos con Vox cuando es posible y sin renunciar a nuestros posicionamientos, a nuestros principios, a nuestros valores. Yo creo que Vox tiene que decidir qué quiere ser, porque yo a veces tengo la sensación de que Vox dedica demasiado tiempo a criticar al PP y nosotros tenemos claro lo que queremos ser.
Nosotros somos la alternativa a Pedro Sánchez y solo el PP puede echar a Pedro Sánchez. Y creo que esa es la prioridad de la política española en estos momentos, echar a Pedro Sánchez de la presidencia del gobierno y darle a España un gobierno mejor. A veces, escuchando a líderes de Vox, yo no tengo claro cuál es su prioridad. Y creo que Vox debería revisar sus planteamientos, porque en el Congreso a veces escuchamos intervenciones que dedican más tiempo a criticar al PP que a criticar al gobierno de Pedro Sánchez. Y creo que se equivocan. Nosotros no vamos a caer en esa provocación y nadie nos va a desviar de nuestro objetivo. Nuestro electorado lo que nos pide es construyan una mayoría amplia de votantes de centro y de centro-derecha que le den a nuestro país un cambio, un gobierno mejor y que esta etapa de Pedro Sánchez sea, bueno, pues un mal recuerdo del pasado. Y estamos centrados en eso. Pero, insisto, a veces escuchando a Vox no tengo muy claro cuál es su objetivo. Y escuchando a sus compañeros de dirección del partido, ¿comparten todos su tesis, señor Tellado, o es usted una excepción dentro del papel? Bueno, Pero yo he escuchado a algunos en las pasadas elecciones, ya un poco lejanas, desgraciadas elecciones, que no estaban en esa tesis, no daba la impresión. Bueno, yo creo que cada uno nos expresamos con la claridad que cada uno tiene, a lo mejor yo soy más vehemente en mi forma de expresarme, y es verdad que Vox a veces tiene comportamientos que son incomprensibles y que llevan a que nosotros no podamos compartir sus propuestas. Yo cuando veo a Vox en la defensa extrema de Trump, aceptando posicionamientos como el que Trump ha tenido con respecto a la guerra de Ucrania, lo siento, pero no podemos compartir la posición de Vox. La guerra de Ucrania la ha provocado Rusia, la Rusia de Putin, y no se puede negar la realidad. Y Europa ha podido estar más o menos acertada, pero en cualquier caso hemos defendido a Ucrania y es un país al que hemos apoyado. Yo no entiendo la postura que en estos momentos Vox está manteniendo con respecto a Ucrania. Ahora que me lo ha dicho, ¿qué piensa de Donald Trump en conjunto? Al margen de este tema que ya me ha dicho, ¿fue para usted una sorpresa que ganase? En su partido hubo quien apostaba por otras opciones, claramente. Yo a usted no le oía apostar por nadie, las cosas como son. No me acuerdo, a lo mejor lo hizo. No recuerdo a usted haberle visto apostar. ¿Qué le parece? Lleva un mes y una semana en el poder y parece que lleve 2 años. ¿Qué le parece el personaje? El Elon Musk a su lado como con la motosierra. ¿Qué le parece todo esto? Yo es que creo que desde la política española no podemos entrometernos en cuestiones de política nacional de los Estados Unidos. ¿Y qué puedo decir con respecto a Trump? Que es el presidente legítimo de los Estados Unidos, que es presidente porque le ha votado una mayoría abrumadora y que nuestra obligación es respetarlo por el cargo que ocupa. Estados Unidos ha sido un amigo de España y un amigo de Europa en los últimos 100 años y debe seguir siendo así. A nosotros nos interesan los vínculos transatlánticos y nos interesa que las relaciones entre España y Estados Unidos sean amistosas. Y creo que debemos trabajar en ese sentido. Amistosas no es aplaudir todo lo que diga Trump. Amistosas es encontrar los vínculos de entendimiento entre dos países que hemos tenido relaciones fructíferas en ambas direcciones. Y por lo tanto, yo creo que el Partido Popular no puede estar ni en las posturas del Partido Socialista, desde donde se insulta a mandatarios de otros países. Sí. Lo hemos visto con Trump, pero también lo hemos visto antes con Milei en Argentina, ni podemos estar con las posturas de Vox, que es aplaudir todo lo que haga Trump, aunque sea dañino para los intereses de nuestro país. Creo que cualquier partido de Estado en España, y el PP lo es, tiene la obligación de defender el interés general de nuestro país y defendernos en el seno de la Unión Europea y entender que lo que le interesa a España es tener unas relaciones de amistad y de entendimiento con Estados Unidos y que tenemos que trabajar en esa dirección. Ha dicho usted, textual, que por incompetencia o por cálculo político, Sánchez, Teresa Rivera y comparsas, este último el suyo es mío, no han estado a la altura en la gestión de la Dana. ¿Y el PP, y Mazón, y la Generalitat han estado a la altura? Mire, es evidente que lo que sucedió en Valencia en la noche del 29 de octubre fue una catástrofe de dimensiones nunca antes vistas en nuestro país. Una catástrofe nacional.
Una catástrofe que supera la capacidad de acción de una simple comunidad autónoma. Es más, ese fenómeno afectó a 5 comunidades autónomas y lo que vimos en las primeras horas es que el gobierno de España se inhibió. Yo lo que dije y mantengo es que la señora Ribera, como vicepresidenta segunda del gobierno de España y ministra para la transición ecológica, pudo haber desarrollado una serie de actuaciones que habrían impedido esta tragedia, y no lo hizo, siendo la ministra de la transición ecológica. Creo que el gobierno durante el momento de la catástrofe estuvo ausente. El presidente del gobierno en la India, la señora Teresa Ribera entre Bruselas y París, su número 2 en Colombia y la secretaria de Estado de Emergencias en Brasil. Y esa es la situación del gobierno de España, que en mi opinión actuó mal y actuó de mala fe, con cálculo político. El gobierno de España quiso dejar solo al gobierno de la Generalitat Valenciana ante la catástrofe por el color político de la comunidad. Y eso es imperdonable. Y eso lo hemos visto. Yo recuerdo perfectamente esos días, porque yo ya era portavoz en el Congreso de los Diputados, porque yo le escribo a primera hora de la mañana a Francina Armengol cuando solo sabíamos la existencia de un número reducido de víctimas, pidiéndole que el Pleno arranque con 1 minuto de silencio. Cuando llega la luz del día y vamos viendo la dimensión de la catástrofe, desde el PP le pedimos a Francina Armengol la paralización del Pleno, que se pare el Pleno, que no se celebre, y el PSOE quiso seguir adelante ese Pleno para poder controlar el Consejo de Administración de Radio Televisión Española, colocando a insignes socialistas al frente de esa institución. Ese Partido Socialista es el mismo que en las primeras horas de la catástrofe no actuaba como gobierno, pero contrataba publicidad en redes sociales para culpar de lo que estaba sucediendo al señor Carlos Mazón. ¿La Generalitat Valenciana ha podido cometer errores en la gestión de esta gran catástrofe? Estoy seguro que sí. Prueba de ello es que ha asumido esa realidad haciendo cambios en su gobierno y depurando responsabilidades políticas en su gobierno. ¿La Generalitat ha podido cometer errores? Pues seguro que sí. Pero el gobierno de España ha incurrido en algo muy grave, que es la omisión de socorro. Sánchez lo dejó claro: si necesitan ayuda, que la pidan, porque yo motu propio no voy a hacer nada. Es el mismo Sánchez que fue a Paiporta y cuando vio los gritos salió por piernas, dejando solo a su majestad el rey y a Carlos Mazón, que se quedó al lado del rey. Creo que esa es la mejor metáfora de lo que sucedió en la Comunidad Valenciana a través de la catástrofe de estas riadas. Hablamos siempre de la Dana. No, la que causó muertes no fue la Dana, que son lluvias extremas con una gran cantidad de precipitaciones en un tiempo reducido. No, lo que causó las muertes fueron las riadas por el desbordamiento de un barranco, titularidad del gobierno de España, y porque del barranco y su desbordamiento no advirtió nadie. Y creo que desde la izquierda hay una cacería contra Carlos Mazón, inadmisible, vergonzosa, lamentable. Y desde luego mi obligación moral es defender a quien está entregando toda su vida para construir la recuperación de Valencia. Y mi obligación moral es criticar a los que no han estado ni antes ni durante, y tampoco están ahora, porque las ayudas del gobierno no están llegando. Y creo que eso es tremendamente grave. Tener un presidente del gobierno desalmado, que viendo una catástrofe que está causando muertes, decide inhibirse y dejar solo al gobierno de una comunidad, simplemente por el hecho de ser de un color político distinto al del gobierno de España, eso delata una mala fe que desde luego acompañará a Pedro Sánchez hasta el final de sus tiempos. ¿Está usted al tanto? Seguro que lo está. De la ley censura, el anteproyecto que aprobó este martes. Le llamo así porque el nombre es muy largo, es decir, es un nombre equívoco, eufemístico y yo creo que mal escogido. El anteproyecto que aprobó este martes el Consejo de Ministros, un anteproyecto de una ley que va a permitir, si sale adelante, va por el proceso de urgencia, o sea que la podrían tener en marcha
antes de Navidades, si sale todo como ellos quieren, y que le podría permitir poner multas de hasta 600.000 euros a algunos medios, cerrar otros, incluso crear un registro de periodistas como el que tuvo el franquismo hasta el año 1966, que permite al poder decidir quién es periodista, quién no lo es, quién ejerce y quién no. ¿Está usted al tanto de eso? Sí, vamos a estudiar el contenido desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista jurídico, pero es evidente que se enmarca dentro de una estrategia del gobierno que es atacar a la oposición, tratar de controlar al Poder Judicial y tratar de acallar a los medios de comunicación que no les son cómodos. Y eso, desde luego, en una democracia moderna no es de recibo y no tiene cabida. Pero lamentablemente el sanchismo es eso. ¿Qué busca Sánchez? Permanecer en el poder a toda costa. Sánchez lo que pretende es evitar la alternancia política en el gobierno, garantizándose la permanencia en el poder, cueste lo que cueste y a cualquier precio. Lo hizo en estas elecciones. Veíamos a Sánchez estos días referirse al Partido Popular y decir, ¿ven ustedes lo que ha pasado en Alemania? Pues lo que ha pasado en Alemania es que los socialdemócratas han dejado gobernar a quien ganó las elecciones y que va a haber un gobierno de nuestro socio en el PP europeo y que desde luego es lo contrario de lo que hizo Pedro Sánchez aquí, que es perder las elecciones el 23 de julio y buscar pactos antinatura con cualquiera para evitar que el que había ganado las elecciones tenga la oportunidad de gobernar. Bueno, yo creo que Sánchez tiene tics antidemocráticos tremendamente preocupantes. Una frase suya, Sánchez es el presidente del miedo y el odio, pero tiene los pies de barro, no porque los meta mucho en el barro, porque en Paiporta, como usted ha dicho, no salió corriendo. Pero dicho esto, hombre, para tener los pies de barro lleva 7 años y un día, como dice usted, que es una condena, y va camino de los 9 años. Bueno, vamos a ver lo que ocurre con esta legislatura, pero la realidad es que Sánchez es el presidente del miedo y del odio. Sánchez juega con el miedo a la ultraderecha, que no se sabe muy bien por dónde viene, y es el presidente del odio, pero él mismo lo explicó en su toma de posesión, en su investidura, con aquel discurso de levantar un muro y dividir a la sociedad española en dos. Sánchez vive de polarizar, vive de enfrentar, vive de confrontar a la sociedad española, enfrentar a los hombres con las mujeres, enfrentar a los empresarios con los trabajadores, enfrentar a los jóvenes con los mayores. Vive de enfrentar a la sociedad española permanentemente y tratar de resistir él en el gobierno gracias a esa polarización, a esa crispación. A Sánchez le interesa muchísimo el ruido, que haya bronca, que haya conflicto. Si uno mira la composición del Consejo de Ministros, se da cuenta que hay ministros que están ahí como ministros pendencieros, ministros crispadores, ministros de la bronca, no están ahí por sus conocimientos en ninguna materia. Se me ocurren dos y un portavoz, pero efectivamente. No se lo voy a decir, ¿eh? Y por lo tanto, Sánchez, ¿qué busca? Un enfrentamiento, una bronca, una polarización que haga que los votantes de izquierdas le voten aunque no soporten lo que hace. Y vive en esa contradicción permanente, ¿no? ¿Cuánto va a durar esta legislatura? Que es la segunda parte de esta pregunta. Solo lo sabe un hombre, no es Sánchez, es Puigdemont. Y cuando la llave de la gobernabilidad de España se deposita en manos de un líder político prófugo de la justicia, bueno, pues uno acepta que la política en España va a sufrir un serio deterioro y que a partir de aquí, bueno, pues vivimos en el alambre permanentemente. El hecho de que llevemos 7 años de legislatura y solo haya 3 presupuestos aprobados, el hecho de que a día de hoy tengamos presupuestos prorrogados, estamos acabando febrero de 2025, pero son los prorrogados no los del 24, los del 23, denota, bueno, pues que tenemos un gobierno que no gobierna, desde luego no tiene una hoja de ruta, no tiene un plan económico, tenemos un gobierno que tampoco legisla, porque tiene que retirar leyes, porque no consigue controlarlas hasta la fase final de su aprobación, y además tiene que bloquear las leyes que en mayorías alternativas somos capaces de impulsar, haciendo un mal uso, un uso legítimo de la presidencia de la Cámara. España no tiene un gobierno, tiene un comité federal del Partido Socialista que se reúne en Moncloa, semana sí y semana no, pero eso es lo que hay. En España no hay un gobierno, no hay una hoja de ruta, y España resiste malamente
y fundamentalmente gracias a que la sociedad española es muy fuerte y gracias a que los servicios básicos de nuestro país no dependen del Gobierno de España, dependen de las comunidades autónomas. Terminando ya, ¿qué es lo que política, electoralmente y socialmente en este momento, a finales de febrero del 2025, más erosiona a Sánchez y al régimen sanchista? ¿Qué cosa es? ¿Es Begoña, el hermano músico, los pisos para señoritas, el catálogo cachondo de Ábalos y Koldo? No sé, se me ocurren muchas más otras cosas, pero no sé cuáles. Los hidrocarburos, es que no lo sé. Bueno, yo creo que aquí hay varias cuestiones, ¿no? La primera es que este gobierno nace de la mentira. Este gobierno es una gran mentira. Si uno rebobina y se va a buscar las declaraciones previas al 23 de julio que hacía Pedro Sánchez, bueno, pues de lo que dijo a lo que hace hay un mundo. Nadie le votó para que hiciese lo que está haciendo. Ya. Ni siquiera la amnistía y todo lo que viene detrás. Y luego este es un gobierno podrido por la corrupción. Corrupción política, corrupción económica, corrupción moral. La corrupción política es la amnistía. La ley Begoña es otra forma de amnistía para el entorno familiar de Sánchez. Corrupción económica es Ábalos y todo lo que han hecho. Y la corrupción moral es, bueno, pues todas esas escenas que estamos conociendo a lo largo de las últimas semanas que sitúan al gobierno en un escenario de una pobreza moral absoluta, ¿no? Esta semana ha tenido que pasar una señorita por el Tribunal Supremo. Es que esto parece Tinder y Follamigos, una mezcla, se lo digo en serio, de verdad. Hay momentos, yo fui corresponsal en el exterior muchos años y yo me imagino que visto desde fuera tiene que producir por lo menos sonrisa, ¿no? Bueno, yo creo que hay mucho votante socialista que al hilo de lo que ha visto a lo largo de los últimos meses no va a votar cuando Sánchez convoque elecciones. Y no va a votar porque probablemente sientan asco y náuseas de lo que están viendo, ¿no? Pero, ojo, hay una estrategia en el PSOE de establecer una especie de cortafuegos. Y aquí parece que el único culpable era un tal Ábalos y era un tal Koldo García. Ya, el número 2 no podría haber hecho todo lo que hizo sin el conocimiento del 1. Y eso es lo grave. Todo lo que está sucediendo, todo lo que está saliendo a la luz, Sánchez lo sabía y lo tapó. Y eso es, bueno, pues el mayor ejemplo de degradación política que podemos estar viviendo en estos momentos, ¿no? Yo quiero lanzar un mensaje de optimismo a la sociedad española. Hay alternativa. Si hay ocasión de ir a las urnas, yo tengo claro que el gobierno de Pedro Sánchez caerá. Y por lo tanto tenemos que decirle a los españoles que esto que estamos viviendo, esta degeneración política, es un mal episodio de la historia de nuestra democracia, pero que España tiene futuro, España merece un gobierno mejor y para eso está trabajando el Partido Popular desde la oposición, a pesar de haber ganado las elecciones, pero que desde luego nos lo estamos tomando en serio porque España no puede aguantar mucho más tiempo este nivel de degradación política y moral del gobierno de España. Muchísimas gracias, señor Tellado. Gracias a ti siempre.